Hola, bienvenidos a Statistics. Con este tema comenzaremos una serie de videos de estadística intermedia. Para ello es necesario que revisemos una parte esencial, las correlaciones, y más específicamente en este video, las covarianzas y correlación. Mi nombre es Alan Mercado de FES Zaragoza UNAM y comenzamos con el tema. Es importante mencionar de inicio que una gran parte de la investigación en ciencias del comportamiento se ha dedicado a entender cómo están asociadas las variables y cómo se da la asociación entre sus distribuciones. Por tanto, el análisis de esta asociación en particular, la magnitud y la dirección de la asociación entre las variables es un concepto fundamental en el análisis de datos, es decir, en la estadística. La asociación, o también denominada covariabilidad, es el grado en el que dos distribuciones de puntajes varían conjuntamente, es decir, varían de manera consistente. Un ejemplo es la variable estatura con la variable peso. Existe una asociación o covariabilidad entre estas dos mediciones. Al aumentar una, comúnmente aumenta la otra. Cuando existe una asociación clara y real entre las variables, estas covarían. Es decir, la diferencia que encontramos entre los individuos en una variable van a ser consistentes con las diferencias entre los individuos en la otra variable. Entonces, cuando hablamos de índices que cuantifican la asociación o covariabilidad entre dos o más puntajes, tenemos la covarianza y la correlación. En cuanto a la covarianza, vamos a diferenciarla inicialmente de la varianza. Esta se calcula a partir de la variabilidad de los puntajes de una sola distribución. Por ejemplo, la distribución de estatura. Ahí obtenemos su varianza, que recordaremos que es el cuadrado de las desviaciones estándar. La covarianza, por otra parte, se calcula a partir de la variabilidad entre los puntajes de dos distribuciones. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la covarianza entre los puntajes de estatura y de peso. Estas dos mediciones están variando conjuntamente. Entonces, la covarianza representa el grado de la asociación entre la variabilidad de una distribución conjuntamente con otra distribución. El cálculo de la covarianza es muy sencillo. Obtenemos lo que llamamos productos cruzados. Estos se obtienen restando a cada media el puntaje de cada individuo o cada caso. Estos puntajes son puntajes de desviación con respecto a la media, tanto para las variables X y Y. Una vez obtenidos estos productos de desviaciones los multiplicamos y eso es lo que se llama productos cruzados. Pero la covarianza es el promedio de esos productos cruzados, por tanto, los dividimos entre el número de casos. Ese sería el cálculo de la covarianza. Veamos un ejemplo de esto. Nos preguntamos si los estudiantes con puntajes más altos en inteligencia tienen actitud favorable hacia el estudio. Entonces, tenemos una variable que denominamos X como inteligencia y a otra que llamamos Y como actitud hacia el estudio. Aquí tenemos los puntajes de 6 estudiantes, tanto para inteligencia como para actitud hacia el estudio. En el caso de la inteligencia tenemos un rango de valores que van desde 90 a 130 y la actitud hacia el estudio que ha sido medida con una sola escala tipo Likert que va de 1.5 a 3.4. Como se observa, las métricas de cada variable son distintas, no están medidas con la misma métrica. Por lo tanto, obtenemos primero la diferencia de cada puntaje X en relación con su media. Esos son los puntajes de desviación. Con esos puntajes se obtienen las varianzas y por tanto también las desviaciones estándar. Y finalmente obtenemos una varianza de 200. Y para la variable Y hacemos el mismo cálculo y obtenemos 0.464. Multiplicando esas dos distribuciones de diferencias con respecto a la media, obtenemos los productos cruzados y el promedio de la sumatoria de estos productos cruzados va a ser nuestra covarianza, en este caso 6.7. La covarianza nos habla de la dirección de la asociación. Si es una covarianza con signo positivo, entonces nos indicará que la asociación es positiva o directa. Es decir, al subir los valores de una variable, subirán los de la otra variable y viceversa. Si bajan unos, también bajan los otros. Pero si la covarianza resulta con signo negativo, entonces nos indica que hay una asociación negativa o inversa entre las variables, es decir, al aumentar una disminuye la otra. En el caso de nuestro ejemplo, una covarianza de 6.7 nos indica que existe una asociación positiva porque el signo resultante así lo fue.
Al respecto de la magnitud de la asociación, esperamos que a más altos valores de covarianza obtendremos asociaciones más fuertes entre las variables. Sin embargo, cuando la métrica de las variables es diferente, como lo es el caso de nuestro ejemplo, es muy difícil interpretar la covarianza. En el caso de este ejemplo, no podríamos determinar si un 6.7 es grande, pequeño, de magnitud fuerte o débil, simplemente no podemos saberlo. Pero con la correlación es diferente, ya que nos proporciona un índice de asociación lineal fácilmente interpretable, porque adopta valores que van de -1 a +1. Entonces podemos reflejar la dirección igual que la covarianza, viendo si el signo es positivo o negativo, pero también podemos interpretar fácilmente la magnitud con el valor numérico que oscila entre -1 y +1. Tenemos por lo tanto que el punto intermedio sería el 0 y va a implicar que no hay correlación, es decir, nos indica que la magnitud de la relación es ausente o inexistente, y conforme se acerca al 1, el índice que obtenemos va a ser una correlación más fuerte, tanto si es positiva o si es negativa. Entonces, con el índice de correlación podemos interpretar la magnitud independientemente de las variables y de cómo estén medidas. Sabemos que un punto 30 va a ser más fuerte que un punto 20, pero menos que un punto 40. Y un punto 30 es de la misma magnitud de asociación que un menos punto 30. Entonces, el máximo posible va a ser 1 o -1. Mientras más se aleje del 0, más fuerte es la magnitud de la relación entre esas variables. Una pregunta que nos hacemos con frecuencia es cuándo un coeficiente de correlación es suficientemente grande. Cohen nos da estas valoraciones. Una correlación de 0.10 indicará que la relación es baja porque estamos hablando de que ambas variables comparten una varianza de 1%, es decir, casi nada. Si es de 0.30 va a ser una relación moderada y compartirán el 9% de sus varianzas. Y una relación a partir de 0.50 va a ser grande con el 25% de la varianza compartida. Aquí vamos a indicar que la correlación se representa con una R si se trata de una muestra y con la letra griega ρ si se trata de una población. También habría que notar aquí que es posible que la correlación obtenida en realidad no sea tan pequeña como parece, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque es posible que las variables estén mal medidas, es decir, que tengan mucho error de medición y eso afecta a la correlación. Es decir, que la relación se encuentra contaminada por otras variables y a esto le llamamos multicolinealidad. En segundo lugar, el índice podría resultar mucho más alto si fuera posible medir los rasgos puros sin contaminaciones. Entonces, recordaremos que Cohen cita coeficientes de correlación importantes con magnitud de 0.30 porque explican el 9% de su varianza que es compartida. La correlación está basada parcialmente en la covarianza que acabamos de ver. Entonces tenemos aquí la fórmula de la correlación en términos del cociente de la covarianza entre ambas variables y el producto de sus desviaciones estándar. He aquí un ejemplo. Obtuvimos sustituyendo la fórmula una correlación de 0.81. ¿Y esto qué nos dice? Pues que su dirección es positiva, es decir, que ambas variables van en la misma dirección y que su magnitud es fuerte, porque su valor es cercano a 1. Un asunto importante que hay que anotar es que la correlación no implica causalidad. Entonces, aun cuando encontremos una correlación alta, no implica que una variable X causa a la variable B. Y hay otra forma de ver el índice de correlación, ya que es un coeficiente finalmente. Es un coeficiente estandarizado y por tanto es posible obtenerlo a partir también de puntaje Z. ¿Cómo es esto? Pues simplemente obtenemos los productos cruzados pero ahora de los puntajes Z. Tenemos aquí otro ejemplo, también dos variables X y Y. Obtendremos los puntajes Z de ambas variables y obtenemos también los puntajes cruzados y a partir de ahí obtenemos la correlación. La estructura es muy similar a la de la covarianza, pero en este caso con puntajes estandarizados. En estadística, además de los datos de análisis matemáticos que hacemos, nos valemos también de los medios gráficos para analizar nuestros datos. En el caso de la correlación, el gráfico correspondiente es el dispersigrama. Este nos va a permitir entender los patrones de los datos. En este caso, cada punto corresponde a un caso ubicado en ambas variables. Este dispersigrama nos muestra tanto la dirección como la magnitud de la relación, incluso nos indica los casos extremos o outliers y obviamente solo se puede construir con datos cuantitativos como son los que hemos estado viendo. Veamos este ejemplo. En este dispersigrama encontramos que cada punto representa un caso. Veamos que quien sacó 24 puntos en su examen tiene una autoevaluación de 0.5.
Entonces, ubique el caso en las dos variables. Veamos cómo los puntos tienen una dirección de menos a más. Esto implica que la correlación es positiva. Al incrementarse los puntajes en una variable, se incrementan en la otra. Y también nos habla de la magnitud de la relación en medida en que los puntos estén más aglomerados entre sí, y esto implica una relación más fuerte, mientras que estén más dispersos va a implicar una relación más baja. En estos gráficos vemos cómo se da una relación perfecta en el caso de una correlación con valor A1, ya sea positiva o negativa, eso no importa. Empieza a haber una concentración de datos alta y los puntos comienzan a dispersarse conforme van bajando. Podemos ver que cuando la correlación es baja, los puntos se ven más dispersos, y cuando no hay correlación, simplemente no hay tendencia a nunca. En resumen, tenemos aquí las propiedades de las correlaciones lineales. El valor de R no depende de las unidades de medición de ambas variables, como ocurre con la covarianza. También que el valor de R es simétrico, es decir, tampoco depende de cuál de las dos variables se rotula como X y cuál como Y. Podemos invertirlos y nos va a dar exactamente el mismo valor. Las correlaciones oscilan entre +1 y -1, y la correlación perfecta ocurre solo cuando todos los puntos en el dispersigrama caen exactamente en línea recta. Y finalmente, la correlación mide solamente la relación lineal entre dos variables. ¿Y esto qué implica? Pues que muchos de los fenómenos que estudiamos de las relaciones entre variables no son lineales, y entonces deberíamos aplicar otro enfoque, otro análisis de este tipo de relaciones no lineales, ya que las correlaciones nos ayudan a entender únicamente las relaciones lineales. Sin embargo, eso será tema para otro video. El índice de relación más utilizado es el de Pearson. Este análisis de correlación fue creado a finales del siglo XIX por Sir Francis Galton y Pearson, que en algún momento trabajaron juntos. Lo desarrollaron junto con otros científicos más, pero finalmente se quedó con el nombre de Karl Pearson. Estas son las referencias en donde se obtuvo la información para este video, y esto ha sido todo por este subtema. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video de Statistics. Gracias.